papel importantísimo, ¿no? Como supervisores un poquito de las comunicaciones satelitales, ¿no? Quizá en aquellos años, en los años 50, 60, había, digamos, menos, era menos hermético, ¿no? En algunos aspectos, ¿no? Había frecuencias que no eran fáciles de determinar, pero me imagino que muchos de los organismos dedicados a la exploración espacial no tenían en cuenta que había radioaficionados y que era fácil o quizá no tan fácil, pero se podía captar, ¿no? Hoy vamos a hablar de un hecho que trajo mucha polémica, ¿no? Es la grabación en un televisor de unas transmisiones relativas al alunizaje, ¿no? de los americanos los años 60 y que casualmente pudo tomar en fotografías un radiotécnico, ¿no? Un radiotécnico radioaficionado llamado Norberto Otero en Argentina, en Avellaneda, Argentina. Pero bueno, vamos a ir desentrañando un poquito en la historia, la trama un poco de esta experiencia que para algunos es una exposición falsa con un interés de divulgar y de económico, ¿no? Y para otros pues es una historia de algo que pasó y que se les escapó a los técnicos de la NASA, ¿no? O de alguna otra institución. Muy buenas tardes, buenos días, Federico. Lima Whisky 3 Eco Sierra Hotel. Adelante, explícanos un poquito quién era Norberto Otero. Bueno, ya está fallecido, ya está SK entre nosotros, pero es una historia que es relativamente reciente, ¿no? De un hecho que para todos nosotros ha sido, yo creo que el evento más espectacular, ¿no? De la humanidad en los últimos años. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes para todos los que están aquí. Y bueno, mi nombre es Federico, soy Lima Whisky Eco Sierra Hotel. Ahora estoy en Capital Federal, en Buenos Aires. Y bueno, gracias por la introducción ahí, José. Sí, Norberto Otero es un personaje, digamos, muy conocido. No sé si quieres que, perdón, José, ¿quieres que comparta? Yo tengo acá unos slides como para ir ilustrando. ¿Puede ser? Sí, claro que sí. Un segundito, Sí, por favor, claro, perdón que sí. la desprolijidad. Un segundito. ¿Se ve ahí? Sí, perfecto, sí. Perfecto, bueno, muy bien. ¿Quién es Norberto Otero? Bueno, Norberto Otero es un argentino, como bien explicamos recién, que allá por 1969, por medio de esa antena que pueden ver ahí, según la revista Siete Días, recibió una serie de imágenes provenientes de la Luna. Él las fotografió y luego se publicaron en este semanario, ¿no? Una revista Siete Días que fue muy conocida en su tiempo, en los 60 hasta los 80, principios de los 90 quizás, aquí en Argentina. Para conocer un poco a Norberto, digamos, podemos decir que era una persona muy introvertida, muy tímido, no tenía amigos, era una persona que trabajaba en una usina en Dock Sud. Para que se ubiquen más o menos los que conocen Buenos Aires, Norberto Otero vivía en Avellaneda, como bien comentaban recién, que está a unos 20 kilómetros de Capital Federal hacia el sur, ¿no? Serán unos media hora en colectivo, en ómnibus, uno accede a Avellaneda. Era una zona en esa época muy industrial. De hecho, esta usina, si me permite, voy a mostrarles acá. Esta es la usina donde trabajaba
Norberto Otero, ¿ok? Como segundo trabajo, por así decirlo, Norberto arreglaba, reparaba televisores, radios y otros componentes electrónicos o eléctricos, ¿no? Por eso se dice que él era radiotécnico. Si bien él tenía una antena grande en el techo de su casa, no era radioaficionado. Esto es casi una primicia que les puedo comentar. Estuve hablando con Daniel Prieto, permiso, tengo acá unos apuntes. Daniel Prieto es el presidente del Radio Club de Avellaneda, es Lima Uniform 9 Delta Papa Delta, y gentilmente cuando supo que yo iba a estar hablando de Norberto Otero, hizo un broadcast, por así decirlo, a todos sus conocidos, a todos los socios del Radio Club, y ahí me comentó que casi con un 99% de seguridad Norberto no era radioaficionado, pero sí era una persona muy autodidacta y aprendió las técnicas de la radio por sí mismo, ¿no? Él tenía primaria nada más hecha, ¿ok? Bueno, y tenía una antena muy grande en el techo, que supongo que de ahí viene el mito de que era radioaficionado, pero podía ser, me imagino yo, una antena de banda ciudadana, ¿no? Muy común en esos años, ¿no? Si me permiten, voy a leerles lo que me dejó una persona que lo conoció en el blog, donde di a conocer un poco esta historia, ¿no? Juan José Cura en el blog me escribe y me dice que lo conoció Otero en una época en que se fabricaban los primeros amplificadores a transistores en el país, marca Lenard, y que se quemaban porque no existían fusibles para líneas de parlantes. Yo era joven, dice Juan José Cura, y estos se quemaban porque no existían fusibles para líneas de parlantes. Y Otero había logrado un sistema que evitaba que se quemasen los transistores. Recuerdo que el laboratorio de su casa era una humadera continua porque se pasaba encendiendo cigarrillos que luego de un par de pitadas olvidaba, y llegué a verlo con 3 cigarrillos encendidos en distintos lugares. Parecía una suerte de genio enjaulado y siempre resultaba sorprendente cómo eran sus intervenciones. Así que bueno, digamos que esto pinta a grandes rasgos quién era Otero, ¿no? Le decían el loco Otero, ¿no? Por su personalidad tan esquiva, tan antisocial. Los compañeros de la usina no tenía mucho trato con personas, salvo con los clientes que les venían a llevar algún tipo de artefacto eléctrico para arreglar. Otra cosa interesante es que allá por el 95, para que vean un poco la magnitud de esta persona, ya en el 95 tenía un sistema de cámaras instalado, cámaras en blanco y negro, porque era un poco obsesivo, ¿no? Entonces puso en su casa distintas cámaras para tener una especie de circuito cerrado, sistema de seguridad, hecho todo por él, ¿no? Digamos que era una persona con muchas habilidades, ¿no? Bien, esto es como un resumen de quién era Otero, y ahora nos vamos acercando un poco más a lo que nos motiva, ¿no? Que es el tema de las transmisiones que supuestamente Norberto Otero recibió desde un televisor. Bien, el 20 de julio de 1969, Norberto Otero estaba viendo como, no sé, 600 millones de personas pueden haber sido los que vieron esa transmisión en directo. Era uno más de ese grupo de gente, viendo la transmisión por alguno de los canales de Capital Federal, mientras en otro televisor que él estaba reparando, un televisor que le había llevado un vecino, un conocido, un Admiral de 19 pulgadas, estaba encendiéndolo, y este televisor tenía la peculiaridad que tenía un sintonizador, de UHF. Para aquellos jóvenes que no conocen los televisores de esa época blanco y negro, el sintonizador era ni más ni menos que una rueda con múltiples contactos donde uno iba seleccionando cada uno de los canales, ¿no?
El UHF, las frecuencias de los canales en Estados Unidos son distintas a las frecuencias de UHF para televisión en Argentina. Este televisor era norteamericano, por lo tanto el vecino se lo llevó a Otero para que pueda ajustarlo a las frecuencias de los canales de Argentina. O por lo menos eso es lo que dice la nota de la revista 7 Días, ¿no? Él prendió el televisor, empieza a jugar con esta llave selectora de canales, y en el canal 54 le llama la atención porque empieza a ver de manera horizontal algunas líneas, como que daba a entender que había alguna señal ahí de televisión que estaba recibiendo. Lo que hizo posteriormente, se subió al techo de su casa y empezó a ajustar la antena, nuevamente según la revista 7 Días, la revista número 119 de agosto de 1969, él iba ajustando esa antena que pueden ver ahí, la parte, digamos, telescópica, ¿no? Porque, como pueden ver, es como una especie de palangana, no sé cómo se dirá en España, como una tapa de olla, ¿no? Sí, bueno, aquí decimos, sí, una parábola, sí, más o menos algo así. Claro, pero está hecha con elementos que él tenía en su QTH, ¿no? En su casa, ¿no? Entonces fue ajustando esa antena telescópica que colocó en el centro de esa parábola o figura parabólica, seguramente una tapa o una palangana, y empezó a ver en el canal 54 que había dejado y donde había visto esas líneas horizontales, empezó a ver con mayor nitidez una serie de imágenes, ¿no? Estaba viendo el alunizaje de Armstrong y Aldrin caminando por la Luna, que era muy distinta a la que estaba viendo en el televisor sintonizado en un canal, en alguno de los canales de Capital Federal, ¿no? Y eso le llamó la atención. Por lo tanto, ¿qué fue lo que hizo Norberto Otero? Lo que haríamos cualquiera. Agarró una cámara de fotos y empezó a sacar fotos a la pantalla del televisor. ¿Ok? No sé si está claro por acá, si quieres acotar algo, José. Bueno, en aquel, efectivamente, había una diferencia de frecuencias. Se decía que, no sé si estamos hablando de los 700 UHF, 700 MHz, pero la NASA confirmó, por lo menos en algunas confirmaciones, que la frecuencia que utilizaba era los 2 gigas, ¿no? Algo así. Ahí hay algo que no, por ese lado no cuadraba, ¿no? Es correcto, es correcto. Ahora, si avanzo un poquito, vamos a empezar a ver. Estas son algunas de las fotos de Norberto Otero. ¿Ok? Fíjense, a mí lo que me llama la atención es, digamos, la iluminación. Todos recordamos la salida de Neil Armstrong. Veíamos ensombrecido el módulo lunar y muy iluminado la superficie de la Luna, ¿no? Fíjense que acá, a diferencia de esas imágenes originales, lo que vemos es muy iluminados a los astronautas, al módulo lunar, pero la superficie lunar de la Luna no está reflejando la luz del Sol, ¿no? Esa es una de lo que me llama la atención, ¿no? Sí, la verdad que es como una transmisión o una captación, no sé cómo decirlo, porque, claro, no tenemos la imagen, sino simplemente las fotos de la pantalla de la televisión. Lo que sí está claro, que un radiotécnico, digamos, medio, que se dedicaba a hacer este tipo de cosas, de reparar electrodomésticos, pequeños aparatos de pequeño consumo, francamente es difícil de que pudiera ser por decirlo así, un montaje, ¿no? De este calibre, ¿no? De esta entidad, ¿no? Porque son fotos, se necesita un parque de escenografía, un nivel de captación de una fotografía que realmente aparecen como fotografías de blanco y negro de aquella época, ¿no? No sé, hay algo ahí que por un lado podemos desmentirlo, pero por otro lado te asalta la duda, ¿no? De cómo es posible. No, es correcto.
Es correcto, y hay muchas teorías respecto a si Norberto mintió o si Norberto realmente lo recibió. Yo creo que algo recibió Norberto y es algo que después vamos a ver si podemos plantear para que todos puedan opinar o dar su parecer, ¿no? Voy a seguir mostrando algunas fotos también. Acá vemos a Armstrong poniendo ese es la bandera sobre la superficie lunar. el acto pero sí, lo que observo que aquí sí que se ve algo de tierra, se ve algo y se ve, bueno, me imagino, también hay que decir que donde se publicó era una revista, digamos, de sensacionalista de la época, ¿no? Era una revista es correcto. Digamos, la revista 7 Días es una revista. Por otro lado, Gustavo, Federico, perdón, el hecho de que a veces se publiquen cosas en ciertas revistas no siempre es sinónimo de incredulidad, ¿no? Porque ocurre que muchas veces las grandes corporaciones informativas, esto está pasando habitualmente ahora, no siempre les dejan trascender a informaciones que son comprometidas o que van fuera de la línea oficialista, ¿no? No sé si me he explicado. Así que no sé si es bueno o malo, pero fue un hecho, ¿no? Que se publique. Estoy de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo. A ver, y esto es algo también que hace que toda esta historia se cobre vida y hayan pasado los años y sigamos hablando de si son falsas o no las fotos de Norberto Otero, si recibió o no recibió esas señales. O sea, hay muchas dudas y estoy de acuerdo contigo. La revista 7 Días en Argentina era una de las revistas que en el 82, en plena guerra de Malvinas, eran las que anunciaba que nuestro país, Argentina, estaba ganando, ¿no? Todos sabíamos que era falso eso, pero desde las tapas de esta revista nos mentían descaradamente diciendo que Argentina estaba ganando, que habíamos, no sé, derribado no sé cuántas fragatas, y era todo mentira. Es una revista que, como tenía una nota pseudocientífica como la que estamos discutiendo hoy, también había, no sé, romances entre actores, recetas de cocina, cuestiones políticas. Tal vez creo que el símil español sería la revista Hola, ¿ok? O similar, para que se hagan una idea, ¿no? Pero hay algo que a mí me llama la atención mucho, y voy a volver para atrás si me disculpan. En esta foto en particular podemos ver al periodista, y este periodista se llama Manuel Roberto Vaca, ¿ok? Y fue un famoso periodista en Argentina que no se hubiese prestado nunca a este tipo de armados de algo falso, ¿no? Quería resaltar eso. Pero bien, siguiendo con las fotografías, bueno, acá hay otras que pueden ver. Acá sí se ve lo que sería la superficie lunar iluminada por los rayos del sol, ¿no? Sí, efectivamente. Fíjense que se ve el borde del televisor, ¿no? No sé si alcanzan a ver ahí el mouse. Y yo esta foto, por ejemplo, porque yo distingo dos cosas. Era la capacidad de Norberto con los medios que tenía de captar una transmisión desde la Luna. Obviamente eso lo veo difícil, pero sí le doy cierta credibilidad a las fotos, porque las fotos son realmente están dentro de un escenario posible. Un escenario que se ve claramente que es un traje espacial. No es fácil improvisar una foto de esa manera. Y más en los medios, estamos hablando de los años 60. Claramente, otra cosa que pudo haber pasado es que hubiera una transmisión o una cinta de esa grabación que fue retransmitida o no sé, o quizá cedida a alguien para que se tuviera
se diera a la luz pública, pero no de una manera oficial y una manera masiva y global, sino de esta manera un poquito como se suelen hacer las cosas, que a veces son las cosas que son más ciertas, ¿no? Cuando se envían por medios así marginales, siempre pensamos, esto no puede tener verosimilitud, ¿no? Pero sin embargo, son las que son más reales y más ciertas, ¿no? Y más verdad. Correcto, yo estoy un poco en ese camino, ¿no? Una de las hipótesis es que Norberto, por supuesto, recibió esta información o esta transmisión. Para mí no es una de las hipótesis de mucha gente es que esto era una transmisión propia desde la Luna, con cámaras distintas a las que todos conocimos, como una especie de backup, ¿no? Un set de cámaras que habían dispuesto los astronautas por si las cámaras principales fallaban, ¿no? Sí estoy de acuerdo que no lo pudo haber recibido nunca Norberto Otero directamente desde la Luna, pero tal vez esta transmisión de alguna manera llegó a la Tierra con alguno de los canales que se enviaba. Sí, había como unos remisores, una especie de remisores en la Tierra estratégicamente. Correcto. Inclusive, bueno, como hemos visto, hago aquí un inciso, hemos visto los que hemos seguido la película Alunizaje, los que hemos tenido la oportunidad de verla, un poco digamos, la escenografía, había algunas cosas que no cuadraban, ¿no? Y, por ejemplo, estaba claro que se veía otro astronauta bajar por la escalera, y ese astronauta fue el primero, que no fue realmente Armstrong, sino se colocó posteriormente en una segunda posición, una posición mucho más alejada, ¿no? del primer plano. Y el que nos descubrió y con el que hemos quedado todo el mundo es que Armstrong fue el que pisó por primera vez la Luna, ¿no? El primer astronauta, cuando no fue así, ¿no? En algún caso. Yo pienso que realmente existieron estas grabaciones, como ya ha habido incluso algunas otras grabaciones por determinados circuitos de la Luna, ¿no? O sea que realmente yo pienso que no solamente habría una grabación, sino que hemos conocido, digamos, la mejor parte, ¿no? De ese, que en algún caso algunos dicen que no fue un directo real la transmisión sino que fue como una especie de diferido, un diferido grande, pero bueno. Sí, yo me imagino que debe haber habido un diferido grande, porque ¿qué pasaba si bajaba Armstrong y no sé, ocurría algún accidente? No digo que apareciera un selenita, pero sí que, no sé, que se hundiera en la Tierra, digamos, perdón, en la Luna, en la superficie lunar, o no sé, o algo ocurriese, ¿no? O sea, era todo un desafío, fue un desafío tecnológico y también un desafío poner cámaras y registrarlo en forma, hoy decimos online, ¿no? En tiempo real. Yo creo que debe haber habido una diferencia de tiempo entre lo que nosotros vimos y lo que realmente ocurrió, ¿no? Coincido con eso, ¿no? Bien. Voy a pasar algunas otras fotos, si me permiten, que por ahí son más... Bueno, acá hay algunas cosas que empiezan a llamarme a mí la atención, ¿no? La foto de la izquierda, estamos viendo las mochilas que tenían los astronautas, ¿no? Y fíjense que tienen abajo del logo de la NASA hay otro logo, yo lo marqué con rojo, que es muy distinto al que tenía, como se puede ver en una imagen de mayor calidad, Aldrin, ¿no? Ahí lo vemos a Aldrin llevando dos equipos de trabajo para hacer distintos tipos de mediciones sobre la superficie lunar. A mí me llamó la atención ese logotipo que es muy distinto, ¿no? Otra cosa interesante, creo que no se va a poder ver acá. Acá arriba hay una antenita y ahora vamos a hablar un poquito de esa antena que tenían sobre la mochila los astronautas, ¿no? Voy a avanzar.
Otra cosa que llama la atención es que gran parte del Eagle, como se llamaba el módulo lunar en la misión Apolo 11, estaba recubierto de un material, digamos, que se llama Kapton, ¿ok? Que es esto que brilla por aquí, bien, y que de este lado no lo vemos como, no está corrugado, no vemos esas arrugas que tiene, por ejemplo, la barra central que soporta la escalera respecto a esta que es la que tomó Otero, ¿no? Es algo raro ahí, esto parece como un telón o algo, ¿no? Siempre digo, no es que digo que Otero no tenía la posibilidad de haber montado esto, pero sin lugar a duda esto pudo haber sido algún montaje de algún canal de televisión que haya tenido estas imágenes como backup en caso que lo que estaba transmitiendo oficialmente se cayera, ¿no? Piensen en, digamos, que todo esto es muy rudimentario, ¿no? Todo lo que hoy es común, que yo, por ejemplo, estoy hablando con ustedes en vivo, por internet, no había internet, todo esto era por ondas de radio, entonces podía ser que la transmisión oficial, que en Argentina llegó por medio de un centro que hay en Balcarce, una ciudad que está a unos 200 kilómetros, un poco más de Capital Federal, y todavía no estaba inaugurada, era una estación terrena que se comunicaba con Intelsat 2 y desde ahí bajaba las señales del alunizaje que venían de la Luna, ¿no? Así que todo era muy precario. Yo me imagino que tal vez algún canal de televisión dijo, bueno, por las dudas, si no perdemos señal de satélite, podemos poner este tipo de recreación, si se quiere, ¿no? Y lo estaban transmitiendo por algún canal paralelo en UHF y es eso lo que recibió el amigo Norberto, ¿no? Este es interesante porque yo nunca vi una cámara en esta inclinación, ¿no? Como que está inclinada. Me llamó la atención de las fotos de Norberto esa inclinación que la marqué ahí, ¿no? Sí, hay una inclinación y lo que sí se observa, bueno, eso siempre se ha dicho, el tema de las sombras. En la foto de Andri hay una sombra que no se corresponde, no sé si no es aquí hacia acá, a la derecha. Efectivamente lleva un sismógrafo y un reflector, que por cierto el reflector creo que está activo. Bueno, se dice que está activo, es como una especie de espejo que sirve para medir la distancia, ¿no? Que lo dejaron desde la primera misión, ¿no? Pero efectivamente, yo lo que observo que son demasiada nitidez en la foto oficial y veo cuando, por ejemplo, la Luna, las fotos que tenemos de aquella época, digamos, de satélites o de naves que no llegaron a lunizar, son de calidad bastante pésima, bueno, pésima para aquella época, ¿no? Incluso al día de hoy todavía no hay, cuando ya tenemos una resolución en nuestros celulares, en nuestros móviles grandísima, ¿no? Sin embargo, no son muy claras. Quizá se le podría dar más credibilidad en algún caso a las fotos que no son tan claras que las que son claras. No sé si me entiendes. Sí. Avanzo un segundo. Bueno, acá hice una prueba yo, porque hay un video en internet, después si quieren se los puedo compartir, sobre una conferencia en 1969 que dieron los 3 astronautas del Apolo 11 en un centro de entrenamiento. ¿Ok? Es interesante, la primera parte es una entrevista que le hacen a Collins, Aldrin y a Armstrong. Está en inglés. Y la segunda parte del video lo que se ve es como una especie de simulación en un lugar muy parecido a la Luna,
con muchos periodistas de todo el mundo que están filmando, sacando fotos. Y lo que hacen los astronautas, como pueden ver de mano a la derecha de sus monitores, lo que se veía era toda una puesta en escena mostrando cómo serían las actividades que iban a tener ellos en la Luna una vez que llegaron, ¿no? La foto, como les decía, de la derecha son Armstrong y Aldrin, que están llevándose los equipos, ¿no? Atrás está Armstrong, adelante Aldrin con los equipos que vimos recientemente en las fotos anteriores. Y a la izquierda tenemos las fotos que recibió, las fotos que tomó Otero de su televisor, ¿no? Lo que hice yo fue, tomando la foto de la derecha, ¿ok? La trabajé un poco con Photoshop y miren el resultado que obtuve. ¡Oh! Genial. Genial. Digamos que no son muy diferentes, ¿eh? No son muy diferentes. No son muy diferentes. Yo creo que esa grabación que recibió Otero, primero no estaba en la Luna, no vino de la Luna, tuvo que haber sido cerca de Avellaneda, inclusive puede haber sido transmitida desde Capital Federal, y debe haber sido del set de filmación, del set de entrenamiento, donde los astronautas mostraron cuál iba a ser la actividad que iban a tener sobre la Luna, ¿no? Ese video es público en internet, pero cuando uno lo pasa, digamos, a blanco y negro, empieza a haber ciertas similitudes, ¿no? No digo que sea ese, pero bueno, los astronautas tuvieron... sí, perdón. Federico, lo que observo es que normalmente Norberto siempre, me imagino que hacía las instalaciones digamos, de adaptación de televisores de Estados Unidos a la frecuencia, pero para ello no creo que llegara a utilizar una antena parabólica, ¿no? Porque normalmente eran lo que aquí le llamamos parrilla, que eran como como direccionales de ciertos elementos, ¿no? Lo que no me cuadra es que por qué en ese momento utilizó ese tipo de antena, ¿no? Yo creo que eso está un poquito desubicado, ¿no? No, quizá él recibió la señal, pudo escucharla, pero como que para darle más credibilidad utilizó esa improvisada antena de palancana, como dices, algo así, ¿no? Sí, yo opino lo mismo. Tal vez puede ser que, digamos, el fotógrafo que estaba haciéndole la nota, como para ilustrar mejor o hacerlo más impresionante, le dijo, bueno, armate o muéstrame una antena, y encontraron eso y quedó que lo había recibido con esa antena. Es ilógico pensar una antena parabólica para televisión, por lo menos para televisión hogareña, ¿no? Yo creo que a lo mejor fue, digamos, algo que se les ocurrió ahí en el momento que estaban haciendo la nota para que sea más llamativo, ¿no? Me parece que viene por ahí. Porque él no sabía que iba... Sí. Perdón, me voy a contradecir y discúlpenme por ahí. Voy a ¿cómo se llama? A citar a un lector de mi blog que supuestamente conocía a Norberto Otero, y a mí me plantea otra hipótesis, ¿no? Lo que decía esta persona es que Norberto Otero recibía mensualmente una revista de la NASA, ¿ok? Y en esa revista de la NASA se afirmaba que había una frecuencia en la que iban a transmitir como backup o como, digamos, canal secundario el alunizaje. Entonces, lo que plantea esta persona es que Norberto ya sabía previamente que iban a tener esa posibilidad de recibir una transmisión desde la Luna.
Cosa que sigue siendo para mí falsa porque con esa antena y con la antena que tenía el Eagle para transmitir hacia la Tierra es imposible que lo haya recibido, y con la calidad que ustedes pueden ver en las imágenes que él tomó del televisor. No hay un ruido, no hay nada. Todos aquellos colegas que les gusta hacer satélites, y justamente hoy, por ejemplo, la ISS, la Estación Espacial, hoy va a empezar a transmitir imágenes en SCTV. Y para tener una imagen súper clara, súper nítida, hay que tener una antena más o menos digna. Y eso que estamos hablando no de la Luna, sino de unos 300 kilómetros. La ISS pasa de la Tierra, ¿no? Y aún así es difícil conseguir una imagen de calidad, imagínense, desde la Luna, ¿no? Sí, hace falta una parábola de tamaño, bueno, como la que tiene, por ejemplo, en Alemania, tiene una parábola Bochum, que se va a hablar luego cuando hablemos de los hermanos Judica. Ellos eran, digamos, la referencia a nivel oficial, era la señal que recibían en Bochum, en Alemania. Y bueno, no tanto trascendente, una actividad que tenemos los radioaficionados es el rebote lunar, y que requiere de grandes potencias y antenas sumamente direccionales, y aún así las señales no son muy grandes, ¿no? Pero bueno, quizá yo creo que él recibió esa información, no sé si vía televisión, o la recibió y se retransmitieron y él la grabó, pero no sé, yo creo que buscaron a alguien como decimos aquí en España, un convidado de piedra, alguien que diera credibilidad a un hecho que estaba ahí, que era la grabación, efectivamente, o bien recreada o bien real, pero una grabación de un hecho, ¿no? Como fue el alunizaje. Es correcto. Y un poco como ya lo hemos hablado, pero para tener, digamos, esto es público, esto está en un PDF de la NASA. Hace unos cuantos años, la NASA, digamos, abrió su archivo de lo que es el Apolo 11 y del proyecto Apolo en general, y está público mucho documento. Es muy interesante para aquellos los que les gusta, digamos, todo este tema de la astronáutica, poder acceder a esa documentación, ¿no? Por ejemplo, donde se ven todos los enlaces que usaban los astronautas para comunicarse con la Tierra, ¿no? Habíamos visto que en la foto de Aldrin tenía sobre la mochila una pequeña antenita. Esa antenita era para hablar con Armstrong, por ejemplo, y a su vez el Eagle, el módulo lunar, tenía una antenita en VHF. O sea que ellos localmente en la Luna hablaban por VHF, y cuando pasaba donde estaba Collins, digamos, ahí tenía un enlace de subida de voz y datos hacia la cápsula que iba circundando la Luna en espera hasta que el módulo lunar subiera, ¿no? Pero todo lo que es televisión se llevaba hacia la Tierra por medio de lo que se llama banda S, ¿no? Que está en 2.1 giga. 2.1 y 2.2 gigas. Eran dos frecuencias distintas, una de backup, en donde se enviaba la voz de los astronautas, datos de telemetría, ¿no? Las condiciones en las que estaba cada uno de los astronautas, y un canal de televisión. Bien. Un canal de televisión que no es el canal de televisión que si uno pudiese lo recibiría, no solo por el tema de las frecuencias, sino porque estaba en SCTV, ¿no? En televisión por barrido lento. Luego, cuando llegaban esas imágenes a la Tierra, era que se pasaban al formato estándar de televisión, ¿no? Por lo tanto, acá no, si observan, en ningún lado se habla de UHF, ¿ok? Y no creo que ya después de tantos años
Estados Unidos o la NASA, mejor dicho, haya estado ocultando tanto tiempo esa información, ¿no? Federico, bueno, yo creo que Otero pasó por varias televisiones, creo que hizo como, bueno, yo no sé si llegó a ganar plata o no, pero bueno, hizo un cierto peregrinaje informativo, divulgativo por varias televisiones. Pero es cierto que le visitaron americanos de la NASA, que tuvo un contacto con ellos, porque yo entiendo que si esto es algo, es falso, es una farsa, es pura una mentira, ¿no? No deberían de haber atraído la atención de ningún medio, digamos, oficialista, ¿no? Me refiero de organismos como la NASA o otras instituciones americanas. Bien, bueno, a ver, el tema es así. Otero recibió dinero por la nota que le hizo la revista 7 Días, es correcto. La revista 7 Días se comunicó con la Embajada de Estados Unidos, le mostró las fotos y la Embajada de Estados Unidos dijo que no tenían explicaciones tecnológicas para explicar lo que había recibido Otero, ¿no? Eso es por un lado. Por otro lado, en el documental de Lucas Larriera, que se estrenó a principios de diciembre, que se llama Canal 54, justamente, justamente en ese documental que habla sobre Otero, hay una persona, un vecino de Otero, que dice que Otero fue secuestrado por supuestamente miembros de la embajada, de la CIA, del FBI, no se sabe muy bien, durante 3 días, y donde le preguntaron cómo era que había obtenido esas imágenes, ¿no? Yo creo que eso es falso, es más... No está Otero está muerto, 1999, con lo cual cualquiera puede decir cualquier cosa al respecto. Luego de la publicación de la revista, es cierto, él fue a un programa muy famoso que llamaba Sábados Circulares. En Sábados Circulares, el que llevaba a cabo el programa era Pipo Mancera, un famoso locutor y conductor de la televisión argentina. Tenía uno de esos programas ómnibus de 6, 8 horas, muy comunes en esa época. Y digamos que por ahí en agosto salió la revista, en septiembre, octubre, por ahí, Pipo Mancera lo llevó a Sábados Circulares. Él mostró la misma antena que vimos originalmente en la revista, explicó lo mismo que estamos hablando, cómo lo recibió, etcétera, etcétera. Ahí también le dieron plata, dinero por esa entrevista, y según lo que dice el documental Canal 54, le escribieron al director de este documental, alguien de Uruguay, que tenía 16 años cuando lo vio a Otero en Sábados Circulares, este programa ómnibus, y hubo una segunda vez que fue Otero a este programa, y lo acompañó alguien de la NASA o alguien, digamos, de la embajada, no está claro tampoco porque esta persona no lo recuerda, donde Otero se tuvo que retractar de esas imágenes. ¿Okay? Todo esto no hace más que seguir haciendo más misteriosa toda esta historia, ¿no? No sabemos si esto es verdad, no sabemos si es mentira. Lo cierto es que sí, que se comenta que hubo algún encuentro, o no creo que los hayan secuestrado, entre Otero y alguien de la embajada mínimamente, ¿no? Por ejemplo, por allá por 1970 y pico, Otero le pidió a sus superiores en la usina de DocSud
que les hiciera una serie de referencias en los trabajos que él había hecho dentro de la empresa, y para que lo, digamos, comentaran cómo era su conducta, etcétera, etcétera, porque él quería llevar un currículum a la Embajada de Estados Unidos. ¿Ok? Así que había algo ahí, a lo mejor está también la idea que la NASA le quería ofrecer trabajo, pero son rumores y cosas que se dicen por ahí, ¿no? La verdad que no tenemos al protagonista para poderle preguntar, pero bueno, sí que conocemos a alguno de los que lo conocieron, ¿no? Que escribieron en tu blog. Tú viste el documental Canal 54, ¿qué te pareció? Se estrenó recientemente. Si de alguna manera refleja la historia tal como tú la has investigado, dinos un poquito algo al respecto. Ahí vemos, sí, a ver, efectivamente, se ve al periodista, yo creo que es él con su traje típico de técnico, con su avituallamiento. Y bueno. Bien, sí, a mí me encantó porque, por supuesto, me encanta esta historia, me parece muy rica para hablar y discutir, hay mucho de mito, de leyenda, de leyenda urbana, me interesó mucho, la película está muy, muy bien hecha. Tiene como punto de partida, bueno, ahí pueden ver a Lucas Larriera, que es el director de Canal 54, y la mano izquierda, ahí pueden ver el afiche de la película, que como pueden ver está como con el estilo de afiches de los años 60, ¿no? Hasta ese color medio de papel oxidado, ¿no? A mí me pareció muy, muy bien hecho, logró un montón de entrevistas muy interesantes, no hace hincapié desde lo técnico, ¿no? Lucas, como ustedes saben, y si no lo sabían, ya en el 2015 hizo otro documental que se llama Lunizar, que es de Lucas Larriera y Pepa Astelarra. Y si bien no aborda desde lo técnico, digamos, no va hacia lo técnico, sino hacia el mito, digamos, ¿no? Hacia las distintas hipótesis que podría explicar la recepción de esta transmisión, ¿no? A mí me gustó mucho la película, tiene muchas entrevistas interesantes, pero bueno, es difícil con muchos de los protagonistas ya fallecidos. Otero está fallecido, el periodista que le hizo la nota en 7 días también, los fotógrafos, la gente del barrio han cambiado, entonces es muy difícil conseguir nuevos testimonios de gente que haya conocido a Otero, ¿no? Es muy interesante, ojalá que se pueda ver pronto en España y que esté más fácil de visualizar en otros lados, ¿no? Lo interesante me parece a mí es que esta película arranca con, justamente, como les decía, el documental anterior, Alunizar. Lucas y Pepa fueron invitados a ir a España justamente a la Semana Mundial del Espacio en el Complejo de Comunicaciones del Espacio Profundo de la NASA en Madrid. Fue invitado por Armengol Torres, un argentino que hace años que está trabajando ya en la NASA en Madrid. Y él fue con mucho miedo, ¿no? Porque Alunizar un poco es un documental que trata de poner en duda si el primer astronauta fue Armstrong o no, o fue Aldrin, ¿no? Y bueno, fue muy bien recibido, y luego se pone a hablar de Lucas con Armengol, y esta persona, Armengol, que trabaja en la NASA y en España, le muestra una serie de fotos
Armengol había tomado del televisor, pero de la transmisión oficial, ¿no? No había videocassettes en ese momento, no había otra forma de quedarse con un recuerdo de ese momento histórico, así que Armengol, como otros tantos fanáticos, habrán querido retratar ese momento en una fotografía, ¿verdad? Y es Armengol en ese momento que le dice que había un argentino llamado Norberto Otero, que había hecho lo mismo, pero supuestamente con una transmisión distinta, ¿no? Y es así como empieza el documental de Lucas. Es muy interesante, muy bueno. La Riera, y la verdad que es un rompedor de iconoclasta, un rompedor de iconos, digamos, de la imagen que tenemos de la Luna, que tenemos una imagen ya plasmada y ese ha recorrido la retina de muchísimos espectadores y claro que ahora tienen una versión diferente totalmente, pues hace que pensar, ¿no? Bueno, vamos si te parece, no quiero entretenerte más. Si quieres, hablamos un poco bueno, efectivamente, este es el cuadro de la película, ¿no? El cuadro que vale al real, ¿no? De alguna manera. Sí. Ese es él es el hermano de Lucas La Riera. Es muy parecido físicamente a Otero, es increíble. Está muy bien logrado. Cierto. ¿Mm? Así que bueno, ¿quieres que pasemos a hablar un poco de los hermanos italianos? Sí, es otra historia también y súper apasionante de la captación en este caso de sonidos, ya no tanto de imágenes, del espacio. Quizás se remonta un poquito más en el tiempo, a los años 50, ¿no? Mediados de los 50, de dos hermanos italianos. En este caso sí que fueron radioaficionados, ¿no? Sí, señor. Sí, ellos fueron radioaficionados, eran Achille Giudica Cordiglia y Gian Battista Giudica Cordiglia, dos hermanos, radioaficionados ambos, muy fanáticos de la radio, por supuesto. Era una familia acomodada de Turín. ¿Qué más podemos decir? Muy fanáticos de la fotografía y del cine. Hay un documental, seguramente muchos lo conocen, se llama Hackers del Espacio, está en español, así que está en YouTube, libre, así que lo pueden ver. Y bueno, fanáticos de la radio, como les decía, del cine, filmaban todo lo que hacían y bueno, ese documental que está en YouTube tiene muchas de esas imágenes de esos años, ¿no? La historia decir que Achille ya falleció recientemente, hace algunos años. Bueno, la película le llaman Dido, bueno, es Achille, ¿no? Achille Giudica. Pero bueno, todavía está vivo Giambattista. Yo, por cierto, intenté contactar con él, en este caso con Giambattista, pero no tuve la suerte de aquellos, ¿cómo se llama? De aquella red de espionaje rusa que llamó a su puerta. Yo no conseguí de ninguna manera llegar a contactar con ellos. Ni siquiera sé si tienen todavía el indicativo, si suelen salir en radio, no sé. No conseguí yo tampoco nunca los indicativos de ellos, pero indudablemente, a diferencia de Norberto, estos dos hermanos tenían mayores conocimientos de radio, ¿no? Estamos hablando de que ellos hacían antenas para recibir, digamos, transmisiones que ya estaban esperando ellos que deberían recibirse, ¿no? Les gustaba, eran muy de armar sus cosas, ¿no? Sus equipos de radio, sus antenas, tenían, por supuesto, conocimiento de la radio, más allá de la reparación que tenía Norberto Otero, ¿no? Muy interesante. Bueno, ellos, digamos, empezaron su leyenda, digamos, allá el 4 de octubre de 1957,
cuando la Unión Soviética da a conocer que había puesto en órbita el primer satélite, ¿no? El famoso Sputnik 1, y como era una noticia que iba a causar mucho revuelo, sobre todo en Estados Unidos, y para que nadie dudara de la existencia de ese satélite, porque cómo comprobar que hay un satélite orbitando alrededor de la Tierra, lo que hicieron fue, de manera muy astuta los soviéticos, fue publicar y fomentar a que todos los radioaficionados, diexistas, radioescuchas, sintonizaran en 20.005 kilohertz y en 40.005 megahertz, si mal no recuerdo, eran bandas o eran, frecuencias que eran simples de sintonizar por cualquiera que tuviera una radio de onda corta. Algunas de las dos frecuencias era simple que la pudieran recepcionar, ¿no? Y sobre todo los radioaficionados, ¿no? Así que, como muchos otros radioaficionados, los Giudica Cordiglia corrieron a sus equipos y se pusieron a sintonizar ambas frecuencias y, bueno, lograron obtener el famoso latido del Sputnik, ¿no? A modo de baliza, que demostraba que había algo que estaba girando alrededor de la Tierra, a unos 900 kilómetros. Bueno, decir que el Sputnik 1 fue oficialmente, bueno, vamos a decir entre comillas, porque el primer satélite artificial que circundaba la Tierra. Bueno, me imagino que hubo más proyectos fallidos, como ya se verá, ellos lo demostraron, sobre todo en la parte rusa, y me imagino que en la parte americana también, ¿no? Pero yo creo que la clave, ellos lo dicen, la clave estaba sobre todo en las antenas que las hicieron, digamos, destinadas a ese tipo de frecuencias, ¿no? Y es más o menos lo que ocurre hoy con el ARIS, ¿no? Cuando la estación espacial habla con los colegios y demás, es lo mismo, lo único que en aquel entonces pues era otro tipo de frecuencias y otro tipo de alturas. Estamos hablando de 900, prácticamente el doble de a lo que está la ISS, pero aún así, bueno, es una posibilidad. Y bueno, ya luego veremos, y cuando llegue el momento, hay una explicación, un documental muy pequeño, creo que son 4 minutos, que habla no sé si lo comentarás, de la rusa que estaba, me imagino, sí, que en la reentrada no estaba bien calculada por la velocidad de la nave, no se calculó en aquellos tiempos, era una carrera frenética por quién es el primero en la Guerra Fría de la espacial, y quizá hubo muchos intentos fallidos, y entre ellos este que fue captado viva voz por la misma cosmonauta, en este caso en lugar de astronauta, ¿no? Pero bueno, ya coméntanos algo de cómo fueron los principios, porque fue es una historia muy apasionante, ¿no? Sí, bueno, tengo aquí para hacerles escuchar el Sputnik 1. No sé cuánto tiempo tenemos, José, no quiero extenderme por ahí. No hay problema. Estamos en un ejercicio amateur, así que por mi parte no hay ningún problema. Yo hablo mucho también y si quieren podemos escuchar qué fue lo que recibieron, digamos, del Sputnik 1. A ver si se escucha, díganme. No sé si se alcanzó a escuchar. Sí, se escuchó perfectamente. La duda que tenemos es si realmente fue como, con la experiencia que tiene como cardiólogo, Aquile, si realmente fue un latido o un balizamiento. En este caso es el Sputnik 1 no llevaba ningún ser vivo, y era solo la baliza. Esa era la baliza como para poder demostrar a los rusos que estaba algo girando alrededor de la Tierra, porque esto, si bien no se alcanza a notar por la frecuencia, pero había un efecto Doppler, y teniendo en cuenta el efecto Doppler, con los conocimientos necesarios, uno podía
darse cuenta en qué distancia estaba, etcétera, etcétera, respecto de la Tierra. Luego de Sputnik 1, un mes después aproximadamente del Sputnik 1, fue que se lanzó el Sputnik 2, y ahí fue el primer ser vivo que se envió al espacio, que es la perrita Laika, que todos recordarán. En ese caso, según nos cuentan los Yudica Ludica, ellos recibieron dentro del mismo tono de estos bips de baliza, los latidos del corazón de la perra Laika. Supuestamente. Yo no los tenía, los había conseguido y los había puesto en el blog, pero los han sacado, con lo cual no los tengo para hacerlos escuchar. Y ellos lo lograron grabar y confirmaron, porque, bueno, el padre era médico, que eran latidos de un perro que estaba, digamos, agitado. Y ahí empieza la primera controversia, ¿no? De los Yudica Ludica, si era verdad o mentira lo que estaban recibiendo, porque cuando ellos recibieron los supuestos latidos del corazón de la perra Laika, ya había muerto la perra. En el 2002, Rusia hizo público que la perra Laika se murió a las pocas horas de vuelo, ¿no? A las pocas horas de estar en órbita. No se sabe muy bien si fue por alguna falla en el sistema que lo tenía, digamos, la tenía contenida, porque no pudo haber sido nunca el latido de la perra, porque al poco tiempo de estar en órbita murió. De hecho, el Sputnik 2 no tenía forma de traerla con vida a la perra Laika, ¿ok? Con lo cual, ahí empiezan un poco las polémicas o los negadores de los aportes de los Yudica Ludica, ¿no? Bueno, porque, Federico, hubo muchos problemas al principio en la carrera satelital espacial para la reentrada en la Tierra, es decir, para desconectarte, digamos, de la atracción magnética propia, tenías que tener una velocidad determinada, que a veces no la podían conseguir, ¿no? Inclusive muchos rusos, hay que decir, que fallecieron porque el traje de descompresión no era suficientemente, no tenía las cualidades mínimas para ir, y fallecieron. Incluso se habla de alguno de ellos que fue a caer no sé si en Corea o no sé dónde, y que decían supuestamente que estaba secuestrado o algo así, ¿no? Ok, no, eso no lo conocía. Pero bueno, no me extraña, ¿no? Estábamos en pleno proceso de Guerra Fría, ¿no? Y fíjense que hasta acá estamos hablando del Sputnik 1, Sputnik 2, y todavía Estados Unidos no reaccionaba, ¿no? Fue un golpe muy duro para esa hegemonía que quería demostrar Estados Unidos de potencia mundial, ¿no? De hecho, el Sputnik 1 fue, aunque no lo puedan creer, uno de los hechos que desencadenaría en lo que hoy conocemos como Internet, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. No voy a empezar a mezclar temas, porque si no los voy a aburrir y nos vamos a ir de foco. El siguiente, digamos, audio es el que vos comentabas, José, que es el audio de una supuesta cosmonauta pidiendo auxilio. Es del 23 de mayo de 1961. La voz se supone que es de una cosmonauta llamada Ludmila Tokovi, ¿ok? En algunos blogs y en algunos sitios de internet se comenta que Ludmila viajaba con su esposo en esta nave espacial, ¿no? Cosa que es rara porque el nombre del marido figura con dos nombres distintos según el sitio que uno vaya, ¿no? Pero
La voz que vamos a escuchar a continuación se supone que es de una mujer y habla en ruso y bueno, si me permiten vamos a escucharla. Se escucha abajo, ¿no? Perfecto, perfecto. Bien, es cortito, si quieren lo pongo de vuelta. Bien, ahí no sé ruso, pero sí les puedo comentar que entre las cosas que escuchamos es a la cosmonauta haciendo una cuenta regresiva y pidiendo ayuda y diciendo que tiene calor y que bueno, que la temperatura está en 40 y pico de grados, etcétera, etcétera. Eso es, digamos, lo que se escucharía decir de esta Parece grabación. que la traducción la hizo una hermana de también una yudica que aprendió ruso simplemente por el apasionamiento que los hermanos tenían, ¿no? Digamos, a sus iniciativas en el mundo. Mira, voy a con tu permiso, voy a compartir, son unos 2 o 3 minutos o 4, no sé muy bien, un pequeño documental sobre este hecho de la primera cosmonauta. Adelante. Voy, un momentito. Nueva estación 8 Alfa 8 Delta Juliet India 7.
Bien, Pues muy interesante. Sí, ahí se ve, yo creo que una situación de una mujer, evidentemente, de una situación muy complicada, ¿no? Y bueno. Sí, sí, bueno, ahí, digamos, lo que dicen es que los detractores, no significa que sea lo que yo creo realmente, pero analizando un poco todo esto, los detractores lo que suelen decir es que en la reentrada a la atmósfera se produce un apagón radiofónico, ¿no? Lo hemos visto en múltiples películas, por ejemplo, Apolo 13, que hubo un silencio de radio durante unos cuantos minutos hasta que vuelve a aparecer, digamos, las señales de radio, ¿no? Entonces, si era en el reingreso a la atmósfera terrestre, es muy probable que hubiese habido un apagón radial. Y por otro lado, si van a YouTube o a escuchar ese audio, muchos de los detractores también dicen que esta persona habla un ruso muy, no de una persona rusa, digamos, ¿no? Entonces es eso lo que lleva a la duda de algunas personas a que esto sea algo real o no, ¿no? Bueno. Lo que sí está claro, Federico, que los rusos no les interesaba publicitar fallos, ¿no? Problemas. No, por supuesto. Entonces, yo me imagino que incluso como la historia de Yuri Gagarin, quizá no fue el primero, sino el primero que sobrevivió, ¿no? Por así decirlo. Exacto. Bueno, de hecho, los hermanos Yurika habían recibido antes de Yuri Gagarin también mensajes como estos, donde había un corazón y una respiración como alteradas, agitadas, y ellos creen que era alguien, digamos, que se perdió en el espacio. Como bien decías vos, o sea, la cápsula no tiene que llegar a penetrar la atmósfera terrestre en un ángulo y a una velocidad dada, sino rebota como una pelota y se va hacia el espacio, digamos, fuera de la órbita de la Tierra, se escapa de la órbita de la Tierra. Y lo que dicen estos hermanos italianos es que lo que recibieron, ellos sospechaban que era la respiración agitada de una persona, los latidos acelerados y como iban midiendo el efecto Doppler de las señales que estaban recibiendo, ellos llegaron a la conclusión que esa nave se estaba yendo hacia el espacio exterior, ¿no? Yéndose fuera del alcance de la órbita terrestre. Después, hasta Radio Moscú desmintió eso, diciendo que había sido una misión de prueba en donde llevaban un maniquí y transmisiones, digamos, de telemetría, estados de un supuesto astronauta, pero que no había nadie vivo ahí, ¿no? De hecho, la NASA también, años después, afirmó lo mismo, ¿no? Eran pruebas previos a lo de Yuri Gagarin. Por supuesto, todo esto dicho por los rusos, ¿no? No podemos dejar de desconfiar, ¿no? Sobre todo en aquellos años, ¿no? Así que bueno, y para agregar algo más, después, estas grabaciones que estamos compartiendo acá con todos los presentes, hicieron que, digamos, los hermanos tuvieran cierto renombre en Italia y de a poco, digamos, en Francia y algunos países de Europa especialmente, ¿no? Y ya no podían seguir con sus antenas, seguir poniendo antenas, como nos pasa a muchos radioaficionados. No podemos llenar de antena el techo, como quisiésemos, así que se mudaron para hacer todo este tipo de grabaciones y recepciones a un búnker de la Segunda Guerra Mundial que estaba a las afueras de Turín, y ahí sí, con mucho más instrumental y antenas, armaron un centro que le llamaron Centro de Radioescucha Espacial Torre Bert.
Creo que tengo algunas imágenes por acá, si me permiten, vamos a mostrar. Bueno, estos son algunos de los equipos que tenían, el Torre Bertz. Fíjense que ya era un campo de antenas, podríamos decir, ¿no? Aquí los vemos a los hermanos con otros grupos de gente que se habían armado una especie de centro espacial de radioaficionados, ¿no? Una especie de NASA turinense, ¿no? Del Turín. Exacto, exactamente. Y bueno, y ahí siguieron haciendo una serie de escuchas. Han escuchado, por ejemplo, a John Glenn hablando a la Tierra, a pesar de que la frecuencia de transmisión era secreta, porque de la misma manera que muchas frecuencias rusas eran secretas, los norteamericanos hacían lo mismo, ¿no? Si John Glenn moría y se grababa y estaba todo el mundo escuchando las conversaciones con la Tierra y se escuchaba que algo andaba mal, no era una buena publicidad para Estados Unidos, más cuando venía tan retrasado hasta este momento en esta loca carrera por dominar el espacio, ¿no? En el caso de John Glenn, ellos se basaron en una foto parecida a esta, no es esta la foto, aclaro. Todos sabían que Estados Unidos iba a enviar al espacio a su primer astronauta. El problema que tenían era justamente lo que les acabo de comentar, que no se publicitaban como se publicitó al principio de los primeros artefactos satelitales como el Sputnik, no se publicitaban las frecuencias. ¿Por qué? Porque ya ahora estábamos hablando de una guerra por conquistar el espacio y no querían dar datos, o imagínense que si Estados Unidos publicitaba por qué frecuencia John Glenn iba a estar hablando desde la Mercury, podía pasar que los rusos quisieran sabotear la misión e interferir esas señales, ¿no? Entonces, ¿cómo hicieron los hermanos italianos Giudica Corniglia para descifrar en qué frecuencia transmitía la Mercury? Bueno, ellos se basaron en una foto parecida a esta. La diferencia con la foto que realmente tomaron ellos es que se veía a la Mercury con un grupo de buzos que estaban trabajando para recuperarla, ¿no? Esa había sido un lanzamiento de pruebas sin ningún ser vivo. Y en esa foto se veía la Mercury, como están viendo ustedes, la antena, una antena larga, como pueden ver, telescópica o algo así, y a los buzos. Entonces, el padre de uno de estos hermanos les dijo que la forma para poder calcular la antena era tomando las distancias entre los dos pómulos de los buzos, ¿no? Entonces, esa distancia normalmente es estándar para los seres humanos, y tomando esa distancia de la foto fueron midiendo cuántas veces entraba en el largo de esa antena y más o menos lograron dilucidar la frecuencia, ¿no? Ese fue el trabajo que hicieron, ¿ok? Pero lo cierto es que hay un error acá. Si es cierto lo que dicen los hermanos Giudica, esa antena que estamos viendo nosotros solo es vista o solo se activa cuando la Mercury llegaba a amerizar, ¿no? Y era solo para transmisión de voz y una baliza, de modo que servía para ayudar al cuerpo de rescate para sacarlo a Glenn de la cápsula, ¿no? Yo creo, Federico, en el espacio no estaba. Exacto, yo creo que, Federico, que ellos no lo han dicho, pero que ellos tuvieron facilidad para conocer las frecuencias. Quizá los americanos les facilitaron en alguna manera, no sé cómo, porque estaba claro que ellos no es muy difícil si no te dicen una frecuencia que estuvieras escaneando, aunque bueno, en realidad
las frecuencias de rango espacial son determinadas. Esos son unos rangos muy limitados también, ¿no? Pero yo lo veo difícil que ellos... Me parece, bueno, es una excusa un poquito banal, pero bueno, que para los que no conocen o no han investigado, como en tu caso, que sí que has investigado y puedes demostrar que efectivamente esa frecuencia era simplemente para la reentrada en la Tierra, ¿no? No tanto para en el uso habitual, no sé. Sí, las grabaciones están, de hecho, si las buscan, hay muchas que están públicas, ¿no? Así que las grabaciones están, no puedo decir que sean falsas, pero tal vez no nos dicen todo lo que quisiésemos, ¿no? Los que estamos estudiando o analizando este tipo de cosas, ¿no? Algo interesante también es que posteriormente ellos lograron tomar una foto. Miren qué parecido esto a lo que hemos hablado alguna vez hace un rato de Norberto, ¿no? Norberto Otero. Sacaron una foto de una imagen supuestamente enviada desde el Luna 4, ¿no? El Luna 4 fue una misión, una nave que enviaron los soviéticos al lado oculto de la Luna, ¿ok? Supuestamente esta foto que estamos viendo es tomada de ahí. Nuevamente, es difícil de creer que ellos hayan podido tomar esto, porque el Luna 5 realmente iba a enviar fotos solamente al lunizar. No enviaba fotos como sí hacen otros satélites desde su órbita, ¿no? Pero bueno, es más de lo mismo, ¿no? O sea, o le creemos a los hermanos Yudica o le creemos a los rusos, que dicen que ellos nunca desmintieron esto, diciendo que ellos nunca tomaron fotos mientras circundaban la Luna, ¿ok? Y bueno, así como por ir cerrando, digamos, a medida que, lo que yo siento es que a medida que pasaban los años, se hacía mucho más difícil recepcionar o tratar de meterse en los canales donde había posibilidad de que un astronauta esté hablando. Se hizo mucho más secreta esas frecuencias, más difíciles, esas frecuencias más altas para que la gente común no pudiera recepcionarlas. Ya desde el Sputnik 4, por ejemplo, todo lo que es telemetría se enviaba por otros canales, otra frecuencia, no se enviaba en modo de audio, con lo cual, digamos, todo esto hizo que... No, y la encriptación que ha surgido ya prácticamente. Seguro. Y una cosa que, bueno, reconocer que los hermanos Yudica se hicieron muy famosos, a pesar de que en aquella época ya había radioaficionados con tecnología, con grandes antenas, con grandes conocimientos. Sin embargo, fueron los únicos que tuvieron trascendencia, ¿no?, a la opinión pública. Inclusive llegaron a ganar un concurso cuyo premio era la visita a las instalaciones, creo que en Washington, unas instalaciones que tenía la NASA allá. Y cuando llevaron efectivamente la grabación de Glenn, parece ser que no les gustó mucho, ¿no? Primero les dieron la palmadita en la espalda, pero después pusieron un gesto como de desaprobación, ¿no? Como diciendo, esto sí, igual que lo han escuchado ustedes en Turín, en Italia, lo pueden escuchar o haber escuchado en Moscú, ¿no? Cualquier otro, así que esto es un poquito comprometedor, una información comprometedora, ¿no? Exacto. Sí, ese está muy, muy bien contado en el documental, que creo que previo a esta charla lo has compartido. Está en YouTube, insisto, el que lo quiere ver, ahí pueden tener mayores detalles de lo que hacían estos jóvenes hackers del espacio, como le llaman, ¿no? Muy interesante. Incluso ahí en esa reunión con la gente de la NASA se intercambiaban frecuencias, como quien intercambia figuritas, ¿no? No sé cómo le llaman en España, las figuritas, a los cromos.
creo que Sí, le llaman. sí, cromo, sí. Se cambiaban frecuencias. Ellos le daban frecuencias americanas y los hermanos les pasaban frecuencias en las que transmitían los rusos. Por lo menos es lo que cuenta el documental, ¿no? Y finalmente ahí, como para por lo menos cerrar un poco la historia de estos radioaficionados italianos, ellos tuvieron la idea de armar una red. ¿Por qué? Porque una red de radioaficionados para poder seguir los vuelos tripulados o no de los soviéticos, ¿no? ¿Por qué de los soviéticos? Porque era lo que más les interesaban, porque era más oculto, más secreto, le daba más adrenalina, ¿no? Tratar de robar información a los rusos, ¿no? La idea era básicamente tener 17 puntos en un principio, una red de 17 puntos alrededor del planeta, desde Argentina, Estados Unidos, Francia, Italia, etcétera, etcétera, en la que se pudieran comunicar y pasar información de lanzamientos o recepciones que se podían obtener del espacio, ¿no? Lamentablemente esa red no hay mucha información. Se llamaba la red Zeus, ¿ok? Entonces por HF se comunicaban los radioaficionados para decir, mira que a tal hora yo recibí en tal frecuencia a tal nave o esta comunicación, sintonicen. Más o menos como un WhatsApp ahí de radio para sí. Pasarse frecuencias. Qué lástima que no existía el WhatsApp en esa época, ¿no? Ni el DX Cluster, ni nada de eso, ¿no? Tengo aquí una pregunta. Ahora vamos a dar un margen ahí para las preguntas, ruegos y preguntas. Me dicen, ¿es cierto que los rusos llegaron antes a la Luna que los americanos, pero no tuvieron éxito o no lo pudieron reflejar? Es buena pregunta. Yo creo que no deben haber llegado primero porque de haber llegado primero la historia, por supuesto, hubiese sido distinta y todos los traspiés que tuvo Estados Unidos al inicio de la carrera por el dominio del espacio la tuvieron después los rusos con el tiempo, ¿no? O sea, si ustedes saben, fueron muchos fracasos la que tuvieron los norteamericanos. No así los rusos en una primera instancia, pero creo que Estados Unidos se recuperó y marcó una diferencia que ya los rusos después no la pudieron sostener. Quizás ahora, con mucho tiempo, vimos que al final los rusos fueron los que más perduraron en cuanto al espacio, ¿no? Tenemos la ISS, que hay una parte que es rusa, bueno, una parte que es internacional, pero gran parte de los viajes lo llevan a cabo los rusos con sus vectores, ¿no? Con sus cápsulas. Recién ahora con la aparición de SpaceX, los norteamericanos pueden enviar a sus astronautas sin pasar por Rusia. Así que, no, yo creo que los primeros que llegaron a la Luna fueron los norteamericanos. Caso contrario, los rusos hubiesen hecho mucha más publicidad, como lo hicieron con Yuri Gagarin o con Valentina Tereskova, ¿no? Es mi opinión, por supuesto, ¿no? Sí, bueno, vamos a dejar ahí un espacio, no sé si quiere intervenir Antonio de Granada, Miguel Ángel, Lugo, José, A1, Charlie Quevet, Papa, Zamora, Tony o Manuel, que en directo nos están, vale, voy a pasarle el cambio a Manuel. Manuel, Alfa 7, Alfa Romeo. Muy buenos días, buenas tardes. A la Lima, Washington 3, Eco Sierra Hotel Federico, darle las gracias por su exposición tan bonita, de verdad. Una tarde sumamente entretenida, de verdad, y he aprendido un montón de cosas.
Federico, muchas gracias. Aprovecho para desearte feliz Navidad, que estamos en tiempo de ello. Gracias y 7-3. Gracias, Federico. Bueno, Manuel, muchas gracias por los comentarios. Agradecido de que me hayan escuchado. Soy fanático de todos estos temas. Hay mucha información que he recopilado en mi blog. No es que quiera pasar publicidad, pero si es de interés para ustedes pueden recorrerlo. Recomiendo, muy, sobre todo tipo de noticias actualizadas y bueno, y fue donde encontré a Federico, así que se lo recomiendo que le den una visita. Interesante. Por cierto, hay un tema que también muy interesante que él trata también. Bueno, quizá en otro momento lo podamos tener aquí como invitado, cuando él disponga. Dinos un poco cómo llegar a acceder a la página, al blog personal. Sí, es Lima Whisky 3 ecosierrahotel.blogspot.com y ahí pueden acceder tranquilo. Si no, buscan Lima Whisky 3 Ecosierra Hotel y van a llegar más fácil por ahí. Seguramente en las primeras apariciones va a aparecer mi blog, que hace mucho que no lo actualizo, pero bueno, todo esto de lo de Otero, lo de los Judica, y esta posibilidad de hablar con todos ustedes me ha, como decimos nosotros, picado el bichito para volver a escribir. Lo tengo un poco abandonado, sepan disculpar. La verdad que está muy bien, muy ameno, con noticias realmente interesantes y curiosas. Yo no desconocía este gesto de la captura por parte de Norberto. Sí conocía lo de los hermanos Judica, pero bueno, también está por acá José, que próximamente va a ser uno de los invitados con la recepción, por cierto, un tema muy afín, la recepción de los mapas meteorológicos con los satélites meteorológicos, cómo desde un punto de vista práctico nos pondrá al corriente cómo poder visualizar, ¿no? Le voy a pasar el cambio a Eco Alfa 1, Charlie Quebec Papa. Adelante, José, bienvenido. José, creo que estás en silencio. No, ya le di el micro, no sé, quizá. Ah, ahí está. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, José, por esta nueva tecnología que tan amenas nos hace las tardes. Y gracias a Federico, que ahí está casi por la mañana todavía, ¿no? Llegando a la hora de comer. Sí, señor. Vale, bueno, pues buen provecho cuando llegue. La verdad que me ha gustado he llegado un poco tarde, la veré completa cuando está en YouTube. Me ha gustado mucho la exposición tan tranquila que has hecho de un tema, sobre todo la primera parte de la luna, que se presta tanto a lo conspiranoico, a sacar las cosas un poco de contexto, a buscar otras cuestiones. Es una exposición bastante sosegada y pausada, y me ha gustado mucho lo que has contado. Seguramente que hay mucho más de dónde tirar, pero me ha parecido muy, muy interesante y es de agradecer. Así que muchas gracias, Lima Whisky 3, Eco Sierra Hotel, Eco Alfa 1, Charlie Quebec Papa, transmitido desde Benavente, provincia de Zamora. Bueno, José, Eco Alfa 1, Charlie Quebec Papa, de Lima Whisky 3, Eco Sierra Hotel. Bueno, muchas gracias por los comentarios y bienvenido, digamos, todo lo que me has dicho, digamos, me gusta porque, bueno, me motiva a seguir investigando y a seguir escribiendo sobre estos temas, ¿no? Así que feliz Navidad para ti también y a todos los colegas que están en esta frecuencia virtual. Pues yo al principio tenía miedo porque a veces se toma estos temas con cierta acritud, ¿no? Porque entra dentro de lo conspiranoico, pero en realidad hay cosas que realmente, como ha dicho José, se pueden analizar, investigar, como tú lo has hecho, desde una
un prisma objetivo y desde el punto de vista técnico, que nosotros somos radioaficionados técnicos, cuando has hablado de la película, efectivamente, claro, va dirigido a un público determinado, pero nosotros siempre buscamos ese prisma de la frecuencia que usa la antena, que no es de la dimensión que creemos, una voz que normalmente no debe transmitir en fonía, cuando debería estar en la reentrada. Bueno, una serie de cosas que nos llama la atención, quizá a la mayoría del público en general, de los comunes, pues no reparan en ese tipo de detalle, ¿no? Claro. Sí, es así. Bueno, la verdad que el documental de Lucas me parece igual muy interesante, más allá que por ahí no lo aborda desde el lado técnico, lo aborda desde distintas teorías que llevan a pensar cómo fue que llegó esa transmisión a la casa de Otero, ¿no? Pero bueno, como tú bien dices, nosotros somos radioaficionados, nos encanta cortar aluminio y hacer mediciones y probar y subir al techo y bueno, me parece que todas estas historias que hemos traído hoy acá nos llegan a todos porque es un poco lo que nos gusta a nosotros, ¿no? Y claro, que sea verdad o mentira, cada uno de estos temas que hemos visto es un poco anecdotario, ¿no? Lo interesante es cómo llegamos hasta acá, ¿verdad? El investigar, el poder probar que la antena no era con la que transmitían. La idea es también llevar un poco la duda y ver qué hay de verdad y qué hay de mito, ¿no? En todo esto ha pasado muchos años, no están las personas que los principales protagonistas de todas estas historias y es difícil evaluar qué es verdad, qué es mentira, qué es lo que se le ha agregado como condimento a todas estas historias. Bueno, tenemos ahora otra oportunidad, después de 40 años o más, de poder ver otro alunizaje, esperemos, con astronautas o cosmonautas y vamos a ver si incluso ahora tenemos en liza otro país más, que es China, ¿no? Y Japón, sí, inclusive, que también está ahí en la carrera. No sé si llegarán a mandar humanos, ¿no? Allá, pero por lo menos ya han hecho algunos, inclusive ahí, creo que hay un proyecto de Japón que va a enviar una baliza selenita, por decirlo así, para inclusive, y ha pedido ayuda a los radioaficionados para que la reciban, no sé en qué frecuencia, creo que 8.000 y algo también, está sobre esa frecuencia, y ha pedido colaboración con los radioaficionados porque saben que es una red, digamos, desinteresada y muy intrincada en toda la Tierra y seguro que hay alguno que lo recibe antes que los centros espaciales legitimados, ¿no? Institucionalizados de seguimiento de esas naves, ¿no? Sí, inclusive los que les gusta los satélites como a mí, hay muchos satélites que, digamos, tú te bajas un programa especial, tratas de recibir a cierto satélite, bajas la telemetría, esa telemetría te la valida, digamos, el centro espacial o la universidad que envió ese satélite y a vuelta por mail te llega un certificado que vos has colaborado en la detección de telemetría de tal satélite, ¿no? O sea que hoy hay mucha actividad que podemos hacer con satélites sin mucho dinero y que es igual de divertida. Por eso me parece que los radioaficionados tenemos mucho por hacer todavía, a pesar que mucha gente piensa que es una actividad que en decadencia o próxima a la muerte. Yo creo que no, estamos muy activos y hay muchas cosas interesantes por hacer.
Bueno, y recordar que ahora tenemos en nuestro celular, en nuestros móviles, la posibilidad de hacer el seguimiento in situ, coordinado con el GPS de nuestro celular. Pero en aquel entonces los hermanos Yudica lo hacían todo, no había ni, yo creo que ni calculadora que tuviera posibilidad. Eso todo lo hacían con cálculos matemáticos y la presentación y todo eso. Y el Doppler, ¿no? El efecto Doppler, que en aquel entonces era conocido. No era tan fácil de dominar como ahora, ¿no? Con los CAP de los equipos que te lo van haciendo el seguimiento de frecuencia automático, ¿no? Imagínate. Es correcto. El tema también del efecto Doppler, saber cuándo calcularlo según la frecuencia. No, es un trabajo muy, muy arduo. Gracias a Dios tengo la posibilidad de tener un libro de satélites del 80 por ahí, y ahí se las veía uno complicado para poder hacer un tracking o seguir un satélite, ¿no? Todos cuentas, fórmulas, reglas de cálculo, cosas que yo no, por suerte no he tenido que usar, ¿no? Ahora es muy fácil, ahora una aplicación te dice a qué hora aparece en el horizonte un satélite, cuándo se opone. No, la verdad que somos afortunados de vivir estas épocas. Pues nada, agradecerte, Federico, que hayas estado con nosotros, toda tu labor la verdad que es muy, muy ejemplarizante y es una labor ardua que llevas a efecto y que nos ayuda a todos los que hemos aprendido de ti en este día, ¿no? Muchas cosas que no sabíamos, yo mismo desconocía, a pesar de que estoy bastante informado, pero desconocía muchos detalles. Así que agradecerte todo esto y nada, y emplazarte otro día cuando tengas ganas de oportunidad de poder exponernos algún otro tema, pues eres bienvenido por acá. Gente así como tú necesitamos para la net. Bueno, muchas gracias, José. Bienvenido también tus palabras, y estoy disponible para cualquier otro tema o cosa interesante que pueda aportar desde mi humilde lugar, ¿no? Así que, bueno, aprovecho para saludarlos a todos los oyentes actuales y futuros, porque esto se va a colgar después en internet. Y, bueno, feliz Navidad para todos y feliz Año Nuevo a todos. Felicidades y sobre todo para que ya el próximo NET sería en el 2022, exactamente el día 2, próximo domingo, día 2 de enero. Les emplazo con un tema interesante sobre las microondas, las comunicaciones de radioaficionados en microondas, que es una de las bandas que se usa mucho en las comunicaciones satelitales y espaciales también. Un saludo, 73, y hasta el próximo domingo. Chao. Chao, 73.